y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos una fórmula matemática, ¿sí?, donde tenemos varios productos y un resultado dentro de este versículo. Ojalá que me voy a hacer entender, ¿sí? Vamos a explicarlo. Elohim dice: fructificad, multiplicaos, llenad, ¿sí? Son los productos o las acciones que el hombre tiene que hacer. Como resultado, todo eso es sojuzgar. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que quiere decir que si el hombre multiplica, si el hombre llena y si el hombre fructifica, está sojuzgando la tierra. Y era lo que pues el Señor me daba para esta, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Keila? ¿Sí? Okay. No, pero sí. Sí, pero no. Bueno, ustedes díganme cómo le dicen. Pero así es, ¿no? Así es. Así es. Ok. Entonces, podemos entender que el Señor le da una autoridad al hombre, le da una autoridad a usted y me da una autoridad a mí. Ahora el asunto es: ¿qué hacemos con esa autoridad? ¿O qué estamos haciendo con esa autoridad? Después el Señor dice: señoread en los peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué será sojuzgar? ¿Qué será para ustedes sojuzgar? ¿O qué entienden por sojuzgar? Gobernar, dice mi hermana. Vamos a empezar la subasta. ¿Quién da más? Pero si es gobernar. Sí. Dominar. Dominar. Está muy bien. Ministrar. Tener autoridad. Tener autoridad. Por ahí vamos llenando poco a poco, ¿no?, lo que es sojuzgar. Pero la definición de sojuzgar es someter, y lo que dijo mi hermano, dominar. Someter o dominar con violencia algo o alguien. ¿Escuchó? ¿Sí? O sea que el Señor le da una autoridad a Adán, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de Adán, que es el primer hombre, ¿sí? Allá en Gan Edén. Pero Adán no es solamente el nombre del primer hombre, sino que en el hebreo, Adán también es humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Lo que quiere decir que lo que todavía no era, que iba a ser una gran humanidad a través de la representación del primer embajador del cielo en la tierra, le da autoridad, y esa autoridad también está sobre nosotros. ¿Se entiende? Así es. Entonces, sojuzgar es someter o dominar con violencia. Y se escucha como rudo, ¿no? Se escucha así como medio fuerte. Se escucha como que, ay, ay, ay. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener gobiernos. Pero gobiernos, pues, democráticos, que sabemos que ese tipo de gobierno es totalmente helenita, griego. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Así es. Lo cual difiere totalmente del modelo
de autoridad, porque fíjense que no le estoy hablando de gobierno, le estoy hablando de autoridad que Dios, en este caso Elohim, Yahweh, le dio al hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, quiero hablarles acerca del privilegio de lo que es el dominio, lo que es sojuzgar. ¿Cuál era el dominio que nosotros los humanos deberíamos tener sobre la tierra? Según Génesis del 1, del 26 al 28. La palabra bíblica o la palabra en la Torá, dominio, viene del verbo hebreo radá. Y la palabra radá, que indica un derecho y una responsabilidad de gobernar, implica que la raza humana fue ubicada en una jerarquía de poder y autoridad sobre el resto del mundo natural. El verbo radá, un verbo hebreo, ¿verdad? En el resto de toda la Torá, no define por sí mismo cómo debería ser ejercido este dominio, ya sea con benevolencia o con maldad. El contexto de una creación sin pecado y no caída muestra que la intención debió haber sido de naturaleza benévola, buena. Amén. Ok. El Señor levanta a Adán y le da una responsabilidad. No sé si lo han escuchado así o se lo han enseñado así, pero tenemos a un hombre el cual tenía que fungir dentro de sojuzgar la tierra como el primer profeta de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tienes que sojuzgar, tienes que dominar a la tierra. La tienes que dominar y la tienes que sojuzgar. Tienes que hacer que ella te obedezca y produzca lo que yo he establecido que haga. ¿Hello? ¿Están entendiendo? Entonces, tenemos a un Adán, el cual, ¿por qué digo que era el primer profeta de todos los profetas de la historia de la Torá? Porque él tenía que estar alineado al Ruach. ¿Para qué? Para poder establecer ese dominio sobre la tierra. Lo primero que le encarga el Eterno, ¿sabe qué es? Ponerle nombre a todas las bestias que estaban en los aires, en el agua y en la tierra. Y mucha gente se imagina a un Adán diciendo, a ver, tiene 4 patas, una trompa muy larga, se va a llamar de Timarín de Dopingüe, elefante. Y la gente se imagina que fue así. Y no, él tenía que conectarse con el Ruach Así es. para poder discernir y descubrir en la esencia de la eternidad de Jehová por qué lo había creado, para qué lo había creado y qué nombre había determinado el Eterno y descubrirlo. Así es. Hello. Así es. Así es. ¿Sabes lo que me dice el Señor en este momento? Por eso necesitamos lo profético. Así es. Porque dentro del Eterno, Él sabe los motivos de todas las cosas, de lo que Él tiene que hacer. Y nosotros tenemos, a través de lo profético, hacer canal para conectar con Él, para descubrir dentro de su eternidad. Imagínense cuando le digo dentro de su eternidad, buscar un código en miles de códigos que están dentro del Eterno, conectar con el código correcto para poder traer a la tierra de lo espiritual a lo natural, lo que Él, antes de crearlo a usted y a mí, ya había determinado para nosotros. Diga conmigo, wow. Wow. Hello. ¿Sí me está entendiendo? Así es. Y Adán tiene que conectar con el Ruach y decir, ¿y este animal qué? René Valera, que el Señor los bendiga, ¿verdad que sí? Que tenemos una Biblia
con más de 20.000 errores de traducción. ¿Sí? Yo soy teólogo, para la gloria del Eterno, no lo digo por vanagloria. 20.000 errores, unos versículos montados que no existieron jamás. Y están allí, comprobados. Histórica, teológicamente, así está. Pero gracias al Eterno tenemos una Biblia. Porque antes era peor, antes ni siquiera eso teníamos. Lo que decía el cura latín, y el que no entendía latín, con eso se quedaba. Era peor. La gente iba a la iglesia católica y salía peor de cuando entraba. El único que entendía qué decía era el cura. Tenemos una Biblia. Así es. Pero lo mejor es que tenemos una Torá. Que en 6.000 años aproximadamente, porque todavía no se hacen los 6.000, ¿verdad? ¿Ustedes entienden? Tienen el lenguaje, ¿verdad que sí? En casi 6.000 años, vamos a decirlo bien. Cada palabra entregada a Moisés en el monte de Sinai está en el original inquebrantable. Ha pasado milenios y contamos con una palabra inquebrantable, la cual ha perdurado porque pasará cielo y tierra, pero su Torah, su Dabar, su palabra no pasará. ¿Están de acuerdo conmigo? Y les hablaba de Reina y Valera, dos curas pues demostrados históricamente homosexuales. Una hermana peló los ojos. Me quiero morir. Muchos no lo saben. Yo cuando digo estas cosas en la iglesia, los pastores se quieren morir. Hay unos que han muerto. Yo he tenido que orar para resucitarlo. La Reina y Valera. Dos curas franciscanos, homosexuales. No vamos a ir un poco más allá, no voy a decir cosas que no quiero decir. Ese no es el punto. El punto es que, ejemplo, tenemos un animal, el perro. Y Adán tuvo que ver un animalito, 4 patas, venía la cola. Está ahí pegado del hombre, fiel. ¿Qué nombre le debo poner? Tiene que descubrir el código. Y nosotros tenemos el nombre perro, y aparte de eso en la traducción, Reina Valera habla de perro, es hablar de algo inmundo, algo feo, ¿verdad que sí? Porque así se predica. Pero el nombre en hebreo que Adán decodificó y le puso ese animalito, es el nombre con el cual Yeshua y los apóstoles le dieron ese mismo nombre a Juan, Yohanan en hebreo. El nombre para perro en hebreo es Kelef. Y Kelef significa junto a mi corazón. Porque el perro es fiel. Por eso a mí, desde que yo descubrí las raíces hebreas, Kelef, ya como que no le digo perro, porque hasta decirle perro es una deshonra. Kelef, todos van bien, pero él está al lado, fiel, pase lo que pase, porque ama. Y el que ama está junto a esa persona y no lo abandona. La lealtad de Kelef es tan grande que cuando los apóstoles vieron cómo Juan, Yohanan, se recostaba en el pecho de Yeshua, decían, este es Kelef, siempre está junto al corazón del maestro. Hello, ¿usted está aquí? Y cuando aprendemos hebreo, yo creo que la cosmovisión de todo nos cambia. Y nos cambia y nos transforma para siempre. Por eso le digo que sojuzgar no es cualquier cosa. No es solamente gobernar. Es saber para qué fuimos creados.
con qué propósito el Eterno nos introdujo a este plano físico en la tierra. Poder decodificar cuál es el propósito. Mi propósito dentro de la eternidad de Yahweh, de Elohim. Hello, ¿usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Y lo mejor del caso es que la tierra tiene que ser dominada con violencia. ¿Hello? ¿Y la violencia es mala o es buena? Mala, ¿ves? Es que eso es lo primero que la gente dice, la violencia es mala. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Y de verdad que hay una violencia tan mala en las películas, en todas partes, que inmediatamente identificamos la palabra violencia con lo malo. Pero ¿acaso no dice el mismo Tanakh, no dice la misma palabra, que solo los valientes que Heredarán el reino. Entonces hay una clase de valentía, hay una clase de violencia que es buena. Amén. ¿Están aquí? Así es. Yo no soy muy de tiros muy largos, esto lo vamos a cortar rapidito. Porque tengo una palabra de parte del Señor para la iglesia y tengo una dirección profética. Pero el Señor quiere que nosotros comencemos a tomar un lugar de autoridad y que comencemos a sojuzgar la tierra. Y era el mensaje que el Señor me daba para esta iglesia. ¿Por qué? No lo sé. Creo que al final de la administración lo voy a descubrir. Pero yo solamente hago caso a lo que, o obedezco a lo que el Señor me dice. La tierra espera a que el hombre justo, un Adán Sadik, ¿sí saben lo que le estoy hablando? Justo. ¿Sí? La gobierne y la domine. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los Ben Elohim, de los hijos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Porque cuando el hombre peca, cuando el hombre en Gan Edén, así se dice en hebreo, en el Edén el hombre falla, el Señor se presenta y maldice a la mujer, maldice a la serpiente, maldice al hombre, pero maldice a la tierra. ¿Y qué pito toca la tierra? El pecado Exactamente. afecta Y la afecta sí o sí. sí, Aunque ella no está inmiscuida en todo lo que está pasando, pero es que Adán es tierra. Así es. Y si maldice a Adán, tiene que maldecir la tierra, porque el hombre es creado de la tierra. De hecho, el hebreo es un idioma de raíces. Yo creo que el apóstol se los ha enseñado, ¿sí o no? Así es. El hebreo es un idioma de raíces. Y la raíz en el hebreo es la palabra dam. Qué hermoso es. No, esto es. Y dam es sangre. Y de allí, de la raíz dam, que es Dalet, Aleph y la Nun, de ahí sale el nombre Adán, de ahí sale el nombre Adama, y Adama es tierra. O sea, una cosa maravillosa, gloriosa, poderosa. Era imposible desligar a Adán de Adama. Es imposible desligar la tierra de la tierra. Y es el por qué el Señor tiene que maldecir a la tierra. Le dice al hombre, comerás con el sudor de tu frente, pero la tierra te producirá cardos y espinos. Y la tierra no fue creada para ser sembrada. ¿Escuchó? Así es. La tierra no fue creada, jamás fue creada para ser sembrada. Por el Dabar, la creadora. ella iba a producir todo lo que Adán necesitara y sus generaciones.
ahora te producirá cardos y espinos. Monte, no te va a producir nada. Tú tienes que sojuzgarla y la tienes que sojuzgar con violencia. Porque imagínense meter un arado. Si la tierra pudiera hablar, diría ¡ay! ¿Hello? Porque ella no fue creada para eso. No existían las estaciones a causa de la iniquidad del hombre. El Señor tiene que crear un sistema de estaciones de siembra y cosecha. Hello, ¿usted está aquí? Y por eso a Pablo, Rashaul, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Se le revela y dice, es que la tierra está guardando, porque ella está gimiendo para volver al punto original de la creación, lo cual el hombre debería gemir para volver a ese mismo punto. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Por eso es que el Señor le dice, sojuzga con violencia, gobierna con violencia. Amén. Así es. ¿Hasta aquí estamos bien? Así es. Acabo de hacer la introducción para poder entonces ahora empezar a predicar. ¿Ya entendieron lo que es sojuzgar y dominar con violencia? Están acostumbrados. ¿Ya están acostumbrados? Mi Señor Padre, tú eres bueno, Señor. Así es. Así es. Estamos haciendo la misma línea entonces. Yo estaba asustado, yo dije, Dios mío, aquí voy a meter la pata. Hay un hombre que sojuzgó la tierra en la historia de toda la Biblia, de la Torah. Podemos conocer a Abraham. En ese momento era Abraham, todavía no era Abraham. ¿Sí? Siempre me pregunto por qué el Señor le cambió el nombre. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Le cambió el nombre. Sarai, Sara. Abraham, Abraham. En este momento Génesis 12 todavía es Abraham. Y voy a hablar de Génesis 12. Voy a hablar de este hombre que el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Sale de Ur de los Caldeos y llega allá a Canaán, a tierra de Canaán. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchos se lo toman deportivamente porque a la gente no le gusta leer Biblia. Eso pasa allá en México, aquí en Colombia no pasa. La gente aquí ama leer la Biblia, una cosa impresionante. Allá en México, la gente lee la Biblia ya cuando se va a acostar a dormir, la lee 5 minutos y es el mejor sedante de la historia mexicana. Sí, porque allá la gente apenas toca la Biblia se duerme. Entonces hay gente que me dice, ore por mí porque no puedo dormir. Lea la Biblia. En 5 minutos se va a dormir. O usted se pone a ver TikTok y usted amanece. Pero eso pasa en México, no pasa aquí, gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Denle un fuerte aplauso al Señor, alaben al Señor. Alaben al Señor. Y leemos deportivamente la Biblia. Cuando leemos Génesis capítulo 12, cuando leemos al Bereshit, vemos y lo leemos deportivo, digo porque y se fue de Ur de los Caldeos, llegó a tierra de Canaán, y nosotros nos imaginamos algo así como que si pegó un brinco y cayó, ¡pam! Y ya. El inicio de la etimología del nombre hebreo nace Osé. ¿Sí? Ocurre porque este hombre de fe, un loco, porque yo siempre he dicho que el Señor anda buscando un loco. El Señor siempre anda buscando un loco que le crea. Yo no sé si tú, pero yo sí sé que yo. Ese loco soy yo. Y si nos podemos juntar unos pocos locos más, sería genial. Porque entre Ur y Canaán, que después Canaán se convertiría en la tierra prometida, ¿están de acuerdo conmigo? Nada más y nada menos, lo divide un gran río, y cuando le hablo de un gran, es un gran río. ¿Sí? Que ese río, para la época, no había la tecnología de GPS, no había embarcaciones,
Hello, ¿usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Y es que tenía que ser algo parecido como que el hombre agarra, crea un cohete y se va para la luna. Sí, así era. Porque no existía la tecnología. De hecho, cuando la gente que está en Canaán ve que Abraham se baja de una embarcación que para ellos no era conocida, ellos ven algo así como que si ahorita en este momento viniera una nave espacial, se parara aquí, se bajara un extraterrestre y dijera, ¿de dónde es la reunión? De la que gira aquí, me siento. ¿Cómo lo tomaría usted? Pues así vieron a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque no existían embarcaciones, no existía la tecnología, y este hombre cruza ese río y aparece en tierra de Canaán, y la gente que lo vio dijeron, ¡wow! Este tiene que ser un Dios. Bueno, es lo que narra el Talmud. Dijo, loco, ¿de dónde apareció? Nadie se atrevía a pasar ese gran río. Nadie, solamente el loco, Abraham. Porque Yahweh le habló. Y llegó y dijeron, tú eres el que cruzas el río. Y en hebreo esa palabra es híbrid. Y híbrid en hebreo significa alguien que pasa al otro lado. ¿No? Algo inconcebible para el momento. Y ahí nace el pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo, algo que lo caracteriza es que siempre, desde que el Señor lo escogió, ha pasado al otro lado. ¿O acaso nosotros también no pasamos al otro lado? Estábamos en el lado de la oscuridad, el lodo cenagoso. Y cuando Yeshua entró en nuestro corazón, ¿qué pasó? Pasamos al otro lado. Y la palabra híbrido se insertó en nuestro ADN, así como se insertó en Abraham. Bueno, esto era una referencia nada más. Bueno, perdóname que no he empezado a predicar. Ahora sí voy a predicar. Santo Señor. Bueno, Abraham llega al lugar. Y vamos a leer, en este momento vamos a leer Génesis 12, versículo 6, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que tiene, esta palabra sí tiene un contenido profético increíble, pero no lo voy a decir hoy, o a lo mejor ya el apóstol se lo ha dicho, yo no sé, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Elohim a Abraham, en este momento Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Un montón de cosas que se leen allá en México la gente no entiende. Como no lo entiende, le pasa por encima. ¿Me explico? Porque así pasa allá en México. Leen, toman lo que entienden, lo que no entienden, no me importa. Que aquí no pasa así, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No, no me asusten. Me vuelvo a México. Y edificó allí un altar a Elohim y invocó el nombre de Elohim, y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. ¿Esto dicen amén? Así es. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, entonces, a ver. Tiene a Betel al occidente, Jai al oriente, edifica un altar. Donde edifica el altar, ahí pone su tienda. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero después dice que después se fue hacia el Negev. Y yo que soy Pepito preguntó, no me conformo. Y digo, oye, ya estableció su tienda, que tiene que ser para allá, para el Negev. ¿Qué es el Negev? ¿Qué es eso? ¿Saben qué es el Negev? Tierra del sur, se refiere. Tierra del sur, dice el autor.
Pero el que no sabe, dice, es una aplicación de la Play Store. Usted descarga su celular, la aprieta. No, eso no existe. ¿Cuál es la motivación real de Abraham de ir a ese lugar? Porque el capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Y yo me quedo así como, ¿qué es el Negev? El hermano lo dijo. Es una tierra que está totalmente al sur de Israel. Es tierra desértica. Geográficamente no hay nada. Porque ¿qué hay en el desierto? Nada. Ahora imagínense usted, Abraham, mi amor, nos dieron vacaciones. Y estas vacaciones nos vamos a ir al Negev. ¿Y qué hay allá? Walt Disney, parque de atracciones, KFC, McDonald's. Ninguna de esas marcas me patrocinan las giras, así que no le vamos a dar publicidad. No hay nada en el desierto. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ir a hacer este señor Abraham al desierto? Porque después, encima de eso, me dice que en el capítulo 13, versículo 2, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Están de acuerdo conmigo? Este versículo me dejó peor, porque este señor bajó a Egipto. De hecho, las fiestas, Levítico capítulo 23, se sabe el establecimiento de la fiesta, ¿verdad que sí? 7 fiestas, las cuales dos de las más importantes, como lo es Pesaj y Shavuot. Pesaj se celebra con cebada. Toda la fiesta tiene que ver con cebada. Y Shavuot, eso, tiene la revelación, con trigo. 2 semillas, porque la tierra de Canaán se moría de hambre. Tiene que descender a Egipto. Cuando sube de Egipto a otra vez a tierra de Canaán, trae consigo los 2 tipos de semillas, cebada y trigo, en el cual se fundamentan las fiestas. ¿Están de acuerdo conmigo? Si había hambre y ese señor se va al Negev y se va al desierto, la pregunta es: ¿a qué se va al desierto? Está tremendo eso. ¿Sí? Y cuando leemos y escudriñamos, Dios mío, tiene que haber algo, tiene que pasar algo, ¿sí o no? El Negev es un desierto que hasta el día de hoy, de los tiempos de Abraham hasta el día de hoy, llueve durante 1 mes y medio en esa tierra desértica. Y Abraham lo descubrió. Se estaban muriendo de hambre en Canaán. ¿Por qué? Porque no llovía, porque no había agua, no había comida, y los animalitos no podían comer de la tierra porque no había nada. Pero él descubrió un diseño. Diga conmigo, diseño. Diseño. Que en hebreo la palabra para diseño es tafni. Pero algo poderoso. Descubre un diseño porque cuando nuestro abacados, nuestro padre, está haciendo la tierra con los dedos de su mano, está haciendo el desierto de Negev y dice: voy a poner un diseño, porque un día mi hijo Abraham va a estar aquí y este diseño lo va a bendecir. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. ¿Sí? Y el loco Abraham, vuelvo y le repito, el Señor anda buscando un loco que le crea. Se va al Negev por sus jornadas, dice la Escritura. O sea, que en los tiempos de lluvia
se iba con todo su ganado, con todo su servidumbre, con todo el mundo, se iba a Negev. Y cuando llegó al desierto, sojuzgó a la tierra con violencia. Y aunque la palabra no lo dice, yo que soy un soñador como José, me puedo imaginar a un Abraham hablándole al desierto: tú fuiste creado para no producir nada, pero yo te sojuzgo tierra y vas a producir lo que yo necesito para que yo y mi familia no muramos. Creo que en el tiempo de la peor crisis que podamos vivir es el tiempo para conseguir el oro. ¿No? Así es. Por eso el Señor tiene que venir a transformar nuestras mentes, y no tiene que ser por medio de la palabra. En la peor crisis de Abraham va al desierto. Y yo quedé aterrado, porque yo me fui a un libro de agronomía y busqué la semilla de la cebada. Y usted no me cree a mí, póngame como mentiroso, pero hoy toda la información la tenemos a la distancia de un dedo. Y usted puede buscar y ver y corroborar que la cebada es el único cereal en el mundo que puede nacer y producir en el desierto. Y fue lo que hizo Abraham. Se llevaba a sus animales y los hacía comer en el desierto, y después, cuando dejaba de llover, regresaba a su casa, a su tienda entre Betel y Jai, tierra de Canaán, que no producía nada, y allí vendía sus vaquitas, vendía sus becerritos. Y por eso la palabra nos dice: y Abraham era riquísimo. Gracias, René Valera, porque al menos dejaron algo bueno aquí. Riquísimo, no rico, riquísimo, dice. Y dice los renglones en donde era rico, porque su riqueza estaba en ¿qué? Dice, en ganado, porque el ganado era el sustento para que fuera rico. Por eso es su renglón número 1, en ganado, en plata y oro, que era lo que se negociaba. Porque él era el dueño del misterio, del diseño de nuestro eterno creador para ese lugar en la tierra. Y yo creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta tierra un diseño escondido, que solamente a través de conectarnos con Él podemos descubrir cuál es el diseño que Él tiene para nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Porque Él siempre tendrá un diseño para sustentarnos, para bendecirnos, porque nuestros hijos recibirán heredad. Pero el Señor no deja de provisto a nadie, y mucho menos cuando Él llama, cuando Él escoge. Y hoy quiero decirles de parte del Señor: a nadie le gusta ir al desierto. A donde yo predico, yo le pregunto a la gente: ¿quieres ir al desierto? No. Señor, reprendas a Satanás, el diablo. Nadie quiere ir al desierto. Nadie quiere pasar por el desierto. Y mucha gente que me dice a mí: profeta, pero ¿por qué volví a entrar en la prueba? Porque pasaste por el desierto y no aprendiste lo que Él quería enseñarte. Porque el desierto es el lugar de despojo, donde solamente te vas a encontrar con Él y vas a descubrir que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Es el único lugar. Mientras que tú no quieras ir al desierto, yo creo que yo me meto en el desierto voluntariamente. Por si no aprendí la lección, la puedo aprender definitivamente, porque cuando la aprendes de una,
usted se ahorra años de procesos y procesos sin entender. Hay gente que dice, yo oro, y a mí el Señor no me dice nada. ¿Por qué el Señor se queda en silencio? Ve al desierto. Descubre el diseño que Él ha colocado allí. ¿Hello? Así es. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Diga conmigo, hay un diseño. Hay un diseño. Hay un tafni, porque es la palabra en hebreo, tafni. Hay un tafni, hay un diseño en la eternidad para mi vida, para mi llamado, para mi propósito. Hay un diseño para darle heredad a mis hijos. Ellos van a heredar de mí. Ellos van a tener herencia aquí en la tierra, porque el Señor así lo ha determinado. Amén. Somos nosotros su pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto que se está diciendo? Así es. ¿Te lo crees? Así es. Cuando yo entré le dije al profeta, siento un olor, se pasó porque fue al principio, entré, un olor a aceite de olivo recién triturado. ¿Te lo dije o no, profeta? Y fue el Señor mostrándome algo aquí que quiero soltar. Porque antes de llegar aquí, en México ya estaba yo en oración, y esto sí me lo dio el Señor allá. Me dijo el Señor, yo soy el que soy. Yo fui quien los despojé, me dijo el Señor, para esta casa. Yo fui quien los despojé. Pero yo entrego un diseño, y es un tafni eterno, el cual ningún hombre podrá quebrantar. Porque el que establece para eternidad, a través de Yeshua HaMashiach, que abre que nadie puede cerrar. Hello, ¿usted está aquí? ¿Está entendiendo? Y el Señor me dijo, vas a ir con gente procesada, vas a ir con gente despojada. Pero diles que no salgan del desierto sin descubrir el diseño que yo he establecido para cada uno de ellos. Y yo me monté en un avión creyendo que esta palabra proviene de los cielos. Yo tengo un mensaje como profeta para esta casa. Él ha ido despojando cada una de las cosas que no les sirven, que no le van a servir nunca más. El hombre es un hombre de costumbre. Descubrir la cultura del reino duele, pero el Señor quiere que quebremos nuestras estructuras para poder entender la revelación que Él tiene para estos tiempos. Cuando yo entendí qué pasó en el Negev, yo dije, yo tengo que ir a mi propio Negev. México ha sido la tierra del proceso más grande que he vivido en mis 30 años creyendo en el Señor. Hoy puedo decir que México es la tierra que me ha bendecido y sé que me va a bendecir más. Recuerdo los primeros años, peleaba, yo contendía, era como Jacob, contendiendo ahí con el Señor. Él piña conmigo y yo piña con Él. Sí, de verdad, porque no entendía, hasta que llegué al entendimiento. Y cuando dejé de pelear, sucedió lo más grande y lo más maravilloso. Descubrí el diseño del Señor en México. Lo descubrí. Y dije, esto era. Tierra de sojuzgo. Vas a producir para mí y para mis generaciones lo que se necesita para cumplir el propósito del Señor en mi vida y en la vida de mis generaciones. Amén. Hasta que Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, regrese por nosotros. Así es. Yo te sojuzgo. Yo te sojuzgo. Y si hay alguien que está pasando por procesos de enfermedad, o si alguien está pasando por algún proceso acá,
yo quiero recordarle que usted también es tierra. ¿Pero? ¿Está entendiendo? Yes. Entonces tenemos que sojuzgar nuestra tierra. Tierra, vas a producir lo que el Señor ha determinado desde el día antes de la fundación del mundo, antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Te sojuzgo. No es lo que tú quieras, es lo que Él ha establecido para esta temporada. Porque el detalle es que sería una locura tratar de sojuzgar lo que tenemos afuera cuando todavía no hemos sojuzgado lo que tenemos adentro. Así es. Y a nosotros la religión nos enseñó lo contrario. Hay que conquistar los territorios. No. El primer territorio que tienes que conquistar es a ti mismo. Así es. ¿Cómo pretendemos conquistar a la familia? ¿Cómo pretendemos conquistar los territorios cuando no hemos conquistado nuestra propia tierra? Diga conmigo, sojuzgar. La palabra hebrea para sojuzgar es rada. Es dominar con violencia. Y a veces tenemos que violentarnos a nosotros mismos. A veces tenemos que violentar este bendito corazón que se deja llevar por emociones, por sentimientos y por cosas almáticas. Le pido que se pongan sobre sus pies. Yo les dije cortico, pero sustancioso, ¿verdad? Así como una sopita de entrada. Continúa viendo